Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Muy buenas tardes, estimados auditores. Me gozo poder estar nuevamente junto a ustedes, que nuestro Dios nos dé la bendición de poder reunirnos. Este es un momento importante. Para mí, por lo menos, así lo es, ya que de alguna forma hemos tomado esta responsabilidad de entregar este conocimiento para que usted también pueda conocer al Dios verdadero, al Dios creador, y también se entere de que Él tiene un deseo ardiente, un deseo manifiesto de ser hallado por sus criaturas, por el ser humano. Es por eso que el día de hoy veremos y estaremos compartiendo otro tema interesante. Daremos comienzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que nos convocará el día de hoy, ya que nuestro Dios se ha revelado y ha mostrado su imagen a través de Jesucristo y su amor a través de Él, con el propósito de salvar al ser humano, de librarlo de la condenación eterna. También ha ocupado un instrumento muy especial para poder documentar la voluntad y la revelación divina. Y aquí la tenemos, es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es por eso que el día de hoy veremos el libro de la revelación, un libro único y confiable. Nos referimos a las Sagradas Escrituras, la Biblia. Daremos comienzo compartiendo el texto que nos servirá de base para la meditación de hoy, el libro de Romanos capítulo 16. Versículos 25 y 26 daremos lectura en el nombre del Señor. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén.
Ahí tenemos la lectura del día de hoy, una lectura interesante y que nos habla muy especialmente con respecto a las Escrituras. ¿Sabe usted que la Biblia es un libro que fue escrito por aproximadamente 40 autores, 40 escritores que fueron inspirados por el Espíritu de Dios? Y además fue escrito en diferentes épocas, en diferentes idiomas y también en un periodo de tiempo, desde el primer libro, desde el libro más antiguo hasta el más moderno, fue escrita en un periodo de tiempo de cerca de 1500 años. Asombroso, ¿verdad? Y también tenemos el conocimiento de que en las Sagradas Escrituras se unen diferentes tipos de escritos. No es un simple relato de principio a fin, sino que hay diferentes libros, son 66 libros que componen el canon divino. Y estos 66 libros se dividen en dos grandes grupos de libros. El Antiguo Testamento, que aglutina a 39 libros, y también el Nuevo Testamento, que agrupa a 27 libros desde los Evangelios hasta el Apocalipsis. Y en ellos hay historia, hay poesía, hay cartas, hay tratados, también tenemos relatos, tenemos algunas crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un sinnúmero de formas de escritura, como poesías, como prosas, paralelismos, que es muy usado, por ejemplo, en los Salmos. Tenemos cartas, como las cartas del apóstol Pablo, y así todos en un estilo propio, de acuerdo a las características de cada uno de los escritores, de cada uno de los autores o coautores, vamos a colocarlo así, pero todo bajo una misma línea de pensamiento y bajo una misma dirección asombrosa que les da un carácter de un cuerpo. Es muy especial este libro. Se ha catalogado como el libro de los libros, el libro de las edades. Nadie puede igualar una obra como esta. Ha servido de inspiración para muchas personas, para muchos literatos. Ha servido de inspiración también en lo que respecta a las artes. Los más grandes pintores, escultores, músicos. También podemos decir que en el mundo de la ciencia ha sido tema para arqueólogos, para biólogos, para científicos de diferentes lugares del mundo, de diferentes épocas, el poder descubrir, poder confirmar los relatos bíblicos y los lugares, especialmente, como olvidar, por ejemplo, el fantástico relato del Arca de Noé, que en la década del 50 fue del siglo pasado, estoy hablando, 1950 y algo, fue descubierta el Arca de Noé en los montes Ararat, que actualmente están bajo el dominio de Turquía, y que ha sido confirmado gracias a estudios y a grupos de científicos que han estado en aquellos lugares, como la exactitud de las Sagradas Escrituras es impresionante. Los vestigios que son testigos mudos de la veracidad de las Sagradas Escrituras, de la historicidad
que ella tiene, una gran autoridad histórica. Bien, así es el libro que Dios tiene y que ha sido preservado de una manera maravillosa, para que usted también tenga en conocimiento. Los primeros escritos fueron en algunas tablas de piedra, otros en pieles, cuero. Fíjese usted, en pieles, cuero. Luego vinieron algunos otros materiales como el papiro y algunos otros derivados de algunas especies de pastas que se hacían y que podían ser moldeadas a tal punto y adelgazadas de tal punto que podía tener una gran extensión de escritura en ellas. Podía contener mucha más escritura. Pero también las tintas antiguas eran un poco más, como eran más naturales, también se diluían, se iban desapareciendo con el tiempo. Por lo tanto, debían ser prontamente transcritas, prontamente reescritas. Y ahí estuvo la gran labor de el pueblo judío, de transmitir, de ir colocando estos relatos, ir colocando esta historia en estos tipos de registros gráficos que nos permitieron hoy día tener las Sagradas Escrituras. Y gran papel tuvieron los escribas, gran papel jugaron también los masoretas, los llamados guardianes de la ley y de las Escrituras, porque ellos estaban con un celo y estuvieron con un celo transcribiendo las Escrituras para que así no se perdieran estos escritos tan magníficos y tan especiales, únicos sobre la tierra. Bien, tenemos aquí algunos versículos que quiero compartirle. Por ejemplo, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Yo le dije que las Sagradas Escrituras son un libro confiable. Y claro que sí, son muy confiables. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, quiero dar lectura a 2 de Pedro para que así podamos tomar mayor razón. Este libro de 2 de Pedro es uno de los últimos libros de las Sagradas Escrituras y nos dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos este versículo que nos señala al apóstol Pedro afirmando de que ninguna de las profecías, ninguno de los escritos de las Sagradas Escrituras fueron por voluntad humana escritos, sino que fueron escritos por voluntad divina. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración significa que sale desde dentro del Espíritu Santo, o en otras palabras, desde el interior de Dios mismo. Podríamos decir que era la intención del Dios creador que estos hombres escribieran, aún en épocas muy remotas, escribieran y dejaran estos registros para que nosotros pudiéramos conocer al Dios creador o conocerle a Él. ¿Qué les parece? Es algo muy interesante, ¿no es cierto? También tenemos en 2 de Pedro, también capítulo 3, vamos a dar vuelta a la hoja acá, y tenemos también en el capítulo 3, versículo 16 del mismo libro que estamos leyendo, 2 de Pedro,
nos dice lo siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y aquí el apóstol Pedro está señalando los escritos del apóstol Pablo como escritos que también están a la par con las otras escrituras que también eran conocidas del pueblo que había creído en Jesucristo y que se había convertido al cristianismo. Ahí nos da cuenta de que también escritos del Nuevo Testamento, los escritos del apóstol Pablo, especialmente las epístolas de este hombre de Dios, habían sido adoptadas ya como una escritura inspirada por Dios. Qué precioso es esto, porque el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios que estaba en los creyentes, daba testimonio de que esos escritos no eran cualquier cosa, sino que eran una inspiración divina. Así tenemos entonces la confiabilidad de estas sagradas escrituras, que son muy interesantes para que nosotros meditemos en estas cosas. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 también nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pablo conocía muy bien las Sagradas Escrituras, y no era cualquier persona. El apóstol Pablo tenía no solamente estudios en cuanto a la religión judía, sino también había estudiado en las más prestigiosas universidades de aquella época, sabiendo varios idiomas, teniendo un conocimiento muy aventajado en relación a sus contemporáneos, como él mismo lo señala. Y quiero también decir algo que es interesante de saber. Los relatos bíblicos nos muestran, y es parte de la prueba de la confiabilidad de las Sagradas Escrituras, no nos muestran solamente relatos donde hay solamente triunfos de los protagonistas, sino también nos muestra la realidad de las derrotas, la realidad de los fracasos. Por ejemplo, tenemos al gran rey David, que siendo un muchacho derrotó al gigante Goliat, pero también tenemos al mismo rey años más tarde, cuando ya fue rey, teniendo un fracaso en cuanto a su obediencia a Dios. Por ejemplo, tenemos también en el Nuevo Testamento la historia de el apóstol Pedro, cuando siendo discípulo negó al maestro y lloró amargamente. Si estos relatos fueran fantásticos y fueran simplemente para impresionar a los lectores, no aparecerían estos tipos de relatos donde aparece toda la humanidad de los protagonistas, toda la esencia humana que es de dulce y agraz, de triunfos y también de derrotas. Y ellos no maquillaron, por decirlo de alguna forma, no maquillaron esto, sino que lo hicieron auténtico, tal como se vivió, y en un afán que sobrepasaba su propio conocimiento de la importancia de lo que estaban haciendo. Ellos obedecían a la voz de Dios, estos autores, pero quien se estaba revelando y quien dejó estos registros, la intención iba más allá de una generación, más allá de un escritor en particular, sino que la intención era del Espíritu de Dios, de que tuviéramos nosotros el registro fidedigno de la historia de la revelación de Dios para el ser humano. Por eso yo le invito, estimado auditor, a que nosotros confiemos en las Sagradas Escrituras. La hemos tenido siempre en nuestros hogares. Hemos tenido la Biblia y la hemos, yo creo que muchos de ustedes
la han leído o han leído algunas partes, o por lo menos es un libro obligado en nuestras bibliotecas. Pero yo les invito en esta hora a tomar razón de la importancia que tiene este libro, porque este libro nos muestra al Dios verdadero. Este libro nos muestra a Jesucristo como la revelación perfecta. Si nosotros queremos conocer a Dios, vamos a tener un registro hermoso, maravilloso, una fuente inagotable de conocimiento, no solamente de Dios, sino que también cómo entabla su relación con el ser humano. La vamos a encontrar, y estos registros los vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Así es que le invito en el nombre del Señor, le invito en el nombre del autor de esta Biblia, a que usted reciba este conocimiento por medio de las Sagradas Escrituras, y no cabe duda que Dios le bendecirá. Bien. Quisiera orar por usted para que esta palabra también nos ayude y les ayude a ustedes a recibir el regalo maravilloso que viene por medio de este conocimiento que está en las Sagradas Escrituras, que es recibir la salvación por medio de Cristo. Padre eterno, muchas gracias porque usted nos ha permitido hablar en forma global el día de hoy de sus escrituras. Gracias, Señor, por tener este santo libro. Gracias, Señor, por tener estos registros que han sido tan bien puestos, de tal forma que hemos sido muy bendecidos. Generaciones, millones de personas a través de la historia han podido, Señor, y hemos podido constatar la veracidad y el poder que viene a través de estas palabras. Le ruego, Señor, que todos aquellos que están escuchando podamos volver a las Sagradas Escrituras, podamos volver a encantarnos, Señor, con estos relatos que son maravillosos para conocerle a usted. Le ruego, Señor, que usted se revele a través de ellos, que en una lectura bíblica pueda usted hablar a más de alguien, Señor, de tal forma que le podamos conocer y que muchos más le conozcan. Se lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, estimado auditor, ha sido un precioso momento, muy grato para mí, y quisiera desearle las más ricas bendiciones de parte del Señor, y será hasta una próxima oportunidad. Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves desde las 21:30 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3. La palabra de verdad. Diles por mí, que les amo, y les